Muy bien, chicos, bienvenidos de vuelta. Ahora ya vamos con la última parte de la mañana, que vamos a hacer un pequeño taller para la gente que se haya traído el ordenador y quien no se lo haya traído no hay problema, porque podéis seguirlo luego, ¿no? Vamos a compartir las slides, entonces pues lo podéis hacer en vuestra casa. Es más importante que atendáis y que os quedéis con el concepto a que escribáis conmigo a la vez. Pero bueno, si también lo queréis hacer, si tenéis el portátil, también podemos jugar un rato. Espérate que hay gente también en el baño. Vamos a hacer un descanso mientras, 2 minutillos. Mientras os voy comentando, Google Cloud, aparte de ser maravilloso y dejarnos hacer el evento aquí y hacer ese coffee break tan rico que no hemos comido hasta el momento, también ha dado $5, 5 euros, no sé si lo convierte en 1 a 1, para que la gente pueda probar sus proyectos en Google Cloud directamente sin tener que poner ni tarjeta de crédito ni nada, simplemente lo podéis canjear en vuestra cuenta de Google. Ahora voy a enseñar los pasos para hacerlo, por si hay algún problema, que hay gente que a veces tiene dudas, pero intentad probarlo porque los créditos luego sirven para utilizarlo durante 180 días, si no me equivoco. Entonces una buena manera de si queréis probar algún servicio de IA, si queréis probar algún proyecto con Firebase, por lo menos que podáis probar sin tener que montar una cuenta de mailing, ¿no? Que a mucha gente que lo que le da mejor una reticencia es el tema de montar o poner su tarjeta de crédito, ¿no? Entonces con estos $5, 5 euros, pues podéis probarlo directamente y disfrutar un poquito de Google Cloud. Entonces, para canjear, ¿todo el mundo la ha escaneado ya? ¿Sí? ¿Bien? ¿Alguien no? Vale, por ahí creo que hay gente que no. A ver, los de organización, escaneáis el QR para ver que todo funcione bien y lo canjeáis. Me voy a dejar otra vez, veo móviles. A ver. Tenía que poner un contador y que lo escaneara se llevara una gafa, así seguro que todo el mundo lo escaneaba rápido. ¿Vale? Perfecto. Muy bien. Pues entonces, nada, unos pequeños pasos por si hay alguien que tenga algún problema canjeándolo, pero al principio es muy sencillo. Os va a pedir que os loguéis con vuestra cuenta de Google. Esa es la cuenta de Google que vais a tener linkeados esos $5 euros para poder utilizarlo en vuestros proyectos, así que directamente, si por ejemplo tenéis en Firebase o cualquier producto de Google Cloud, directamente con esa cuenta de Gmail. Y ya le das simplemente a yo quiero mis créditos, y ya con eso, en principio, aceptar el término de condiciones para cumplir legalmente con la normativa europea, y ya con eso podéis tener $5 para el proyecto de Google Cloud. Ahora vamos a hacer un poco de un proyecto de IA, entonces pues lo podéis utilizar para el proyecto. O si queréis utilizarlo para un proyecto vuestro personal, también lo podéis utilizar sin problemas. ¿Hay alguien que haya tenido algún problema o todo bien para canjearlo? ¿Todo bien? ¿Bien? ¿Sí? ¿Ya aparece en la cuenta? Perfecto. Hay la de organización que lo mire luego también. Muy bien. Pues nada, yo me presento a mí mismo. Yo me llamo Alfredo Bautista, soy malagueño de toda la vida, pero ahora mismo estoy viviendo en Ámsterdam. Estoy expatriado, no tengo muchas ganas de volver. Así que nada, trabajo como desarrollador de Flutter en una empresa holandesa que se llama Salto Cloudworks, y aparte en mi tiempo libre pues organizo comunidades como GDG Marbella y Flutterconf, que me han preguntado algunas personas de, oye, bueno, ¿y tú trabajando en Google? Nosotros no trabajamos en Google, nosotros hacemos esto en nuestro tiempo libre. Google es verdad que nos apoya con muchos recursos, tanto de viajes que puedan venir speakers como de swap, para que podamos hacer swap para vosotros o enviarnos swap directamente. Pero nosotros no trabajamos para Google, simplemente pues ayudamos a que el ecosistema de tecnología crezca en general, y pues tenemos un partner muy bueno que es Google, el equipo de Flutter, directamente desde Estados Unidos, que tiene muy buena relación con nosotros. Así que nada. Y aparte pues soy GD, que es un programa de Google. Si queréis luego en la parte de networking final, si alguien tiene alguna pregunta sobre este programa, las siglas de GD son Google Developer Expert, que son gente que está reconocida por Google como experto. A mí me gusta decir que somos expertos, porque en realidad somos gente que nos gusta compartir el contenido, nos gusta dar charlas, nos gusta ir a eventos y sobre todo pues predicar un poco las tecnologías de Google. Entonces es un programa muy chulo porque me permite dentro de Europa pues visitar muchos sitios y conectar con muchas comunidades. La verdad que está muy chulo. Es una parte de Google que es impresionante, que es la parte de comunidad, ¿no? De todo lo que invierte Google en que pues, se puedan hacer estos eventos en toda Europa y en todo el mundo. Entonces, vamos a ver rápidamente una parte de teoría, de una parte de IA, por si alguien todavía no conoce lo que es la IA, que yo creo que no. ¿Alguien realmente no conoce lo que es el concepto de un LLM o una IA? Sin miedo, ¿eh? ¿Nadie? ¿Todo el mundo? Bien. Entonces puedo dar taller más rápido. Es por ahí. Vale.
Pues mira, este es un poco la agenda que tenemos hoy. Vamos a ver una pequeña introducción de los conceptos para que nos quede claro para tener una buena base para hacer el taller. Luego vamos a ver el SDK de Firebase, que va a permitir conectarnos con Gemini, la IA de Google, de una manera muy sencilla. Y también un proyecto open source, que es LangChain, que nos permite también conectarnos con nuestra aplicación de Flutter con otros proveedores que no sean solo Gemini, ¿no? ¿Alguien conoce LangChain? En general, el proyecto LangChain. Vale, por ahí solo una persona. Pues tenemos el port, que es langchain.dart. Y vamos a ir un poquito a codificar, que va a ser la parte más rápida, la parte en la que a lo mejor os vais a entretener más. Y por último vamos a tener unas preguntas y respuestas, que ya sabéis que las mejores preguntas se llevan buenos premios. Entonces, normalmente ponía el repositorio al final, pero yo creo que si queréis podéis ir descargándolo. En mi GitHub, que es AlfredoBS97, hay un repositorio que es FlutterConf App, o de la aplicación oficial de Flutter, que para este año no ha dado tiempo a terminarla, pero me va a servir de ejemplo de Playground para poder enseñaros lo que puede hacer una IA agéntica, ¿vale? Es una aplicación que te permite pues, ver la agenda, te permite ver la venue, te permite guardar los favoritos de tu charla, y vamos a ver cómo la IA es capaz de interactuar con la aplicación utilizando cosas que directamente ya hemos programado. Tenemos dos ramas, la rama main o la rama estable es una sin IA, sin nada de IA, y luego tenemos una rama que es Fit AI Agentic, que lo que va a permitir es tener la parte de las funcionalidades de la IA, ¿no? Por si queréis probar y queréis extenderlo o jugar un poquito, ¿no? Para la gente que no esté muy familiarizado con Git Checkout, podéis cambiar de rama, ¿no? Porque por defecto estaréis en main, ¿vale? Así que iros descargando poco a poco. Si tenéis algún problema, levantad la mano y lo vemos rápidamente si hay algún problema descargando el repositorio, ¿vale? Pero a mí me gusta empezar preguntando ¿quién de aquí no conoce Gemini? Levanta la mano quien no conoce Gemini. Gemini, en español. ¿Todo el mundo conoce Gemini? ¿Gemini? ¿Sí? ¿Todo el mundo ha utilizado? ¿Quién no ha utilizado Gemini aquí? La aplicación de Gemini. Oye, mira, el equipo de marketing de Google cada vez lo está haciendo mejor, porque yo me acuerdo cuando daba esta charla al principio que decía Gemini, me decían, ¿qué? Yo solo conozco ChatGPT. Ahora parece que creo que se está haciendo más popular y cada vez la gente está utilizando mucho más Gemini. Que sepáis que Gemini es básicamente el LLM de Google, pero ¿qué es un LLM? ¿Qué son las siglas que todo el mundo pronuncia, que hemos visto muchas charlas anteriormente hablando de las LLM? LLM son las siglas del Large Language Model, que simplemente, yo tampoco soy experto en IA, pero simplemente es un software que se ha entrenado con muchísima información humana, le hemos dado muchas páginas web, libros, documentos, código, a veces no de la mejor manera posible, o no se ha obtenido de la mejor manera posible, pero eso es otro topic. Y lo que ha aprendido la IA es a entender la información de una manera humana, ¿no? De cómo nosotros lo expresamos con otros humanos, y a respondernos de la misma manera, ¿no? Nosotros ahora cuando hablamos con un LLM, que puede ser Gemini o ChatGPT, la verdad que nos hemos acostumbrado a hablar de un lenguaje muy natural, pero al final estamos hablando con un software que es capaz de entender lo que le estamos pidiendo y responder de una manera que para nosotros es normal, ¿no? Que sería como lo mejor chateando con cualquier otra persona, ¿no? Entonces que sepáis que Gemini básicamente es el LLM más potente, más puntero de Google, y lo guay que tiene, que fue de los primeros, es que es multimodal. Significa que aparte de entenderte texto y generar texto, es capaz de entender imágenes, vídeo y audio, y también generar imágenes, vídeo y audio, que seguramente habéis visto muchos vídeos de IA que están haciendo muy popular en los últimos años, porque sepáis que son los mismos modelos. Los propios LLM, las últimas generaciones, son capaces de entender y generar toda esa parte de multimodalidad, ¿no? De que sea texto, imágenes, vídeo, entenderlo y generarlo. Tenemos diferentes modelos y tamaños para elegir, parece como el Mercador, ¿no? Tenemos pues, bastante variedad, pero ahora llegamos con la versión 3. Seguramente que la I.O. es el evento más grande de Google, que es ahora en 2 semanas, si no me equivoco, una semana. Seguramente van a presentar alguna otra versión, pero por ahora pues tenemos Gemini 3, ¿vale? Entonces tenemos diferentes versiones, tenemos el Flash, tenemos el Flash Lite y el Pro. Entonces la diferencia entre ellos pues es el performance y el coste, que hay entre los Flash Lite son más baratos, son más tontos, y el Pro tarda más y es más caro, ¿no? Pero realmente yo he visto que mucha gente que ya cada vez nos hemos acostumbrado más a utilizar IAs, pero realmente cuando vosotros estáis interactuando con Gemini o con ChatGPT en una aplicación mobile o en escritorio, realmente ¿qué puede hacer un chatbot? ¿Qué únicamente lo que puede hacer un chatbot? Pues al final pues lo que puede generar es texto con muchas imágenes, vídeos, a lo mejor algunos mejores, otros peores, pero realmente no pueden hacer mucho más. Antiguamente, si tú le decías a ChatGPT qué día va a hacer hoy, no era capaz de responderte, porque al final ellos trabajan o ellos funcionan en un sandbox, en un environment cerrado, entonces ellos no tienen acceso a información en tiempo real. Si ahora vais a Gemini y le preguntáis por el tiempo,
vais a ver como un pequeño iconito donde pone weather o algo así, y eso está utilizando una cosa que nosotros vamos a ver ahora en el taller, de cómo es capaz del LLM, trabajando en un sandbox, cómo es capaz de obtener información desde fuera. Pero por defecto, la verdad que no podían obtener esa información. O incluso si le preguntaba de cosas muy recientes, una cosa que haya pasado la semana pasada, la IA muchas veces te decía que no conocía, porque al final, cuando se entrena la IA, se entrena hasta una fecha, se requieren muchos meses de computación para entrenar la IA que sea production ready, que se pueda enviar a producir. Entonces al final tiene como una información, una antigüedad fija. Es verdad que ahora, si preguntáis a Gemini, tiene como maneras de solventarlo, lo vamos a ver en el taller, pero realmente, o sea, para el día a día, aparte de preguntarle 3 cosas, es realmente productivo utilizar un chatbot. O sea, es algo que realmente, algo que lo tienes integrado en tu día a día, y ahí es cuando se empieza a ver, sobre todo el año pasado, el tema de los agentes, ¿no? ¿Quién ha escuchado sobre agentes? Agentes de IA. Vale, hay más gente, pero bueno, también hay un buen mix de que hay gente que todavía no lo ha visto, ¿no? Al final, eso fue el siguiente salto en la IA generativa, fue el tema de que no solo tenemos chatbots, sino que tenemos agentes autónomos que pueden hacer acciones por nosotros. ¿Cuál es principalmente la diferencia? Un chatbot, al final que tienes un flujo definido, ¿no? Tú le preguntas y te responde, y te responde con información que ya tenía entrenada, no tiene acceso por defecto a información nueva. Sin embargo, un agente puede, aparte de contestarte, hacer acciones. Esas acciones puede ser directamente ir a la aplicación del tiempo para ver el tiempo que hace ahora mismo y devolverte el tiempo que está ocurriendo. Puede irse a un periódico y leer el periódico de ayer y resumirlo. El agente puede, utilizando una IA como base, tomar esas acciones, ir al mundo exterior, hacer lo que necesite para completar lo que tú le has pedido. Incluso puede hacer acciones por ti, que eso es lo más interesante y lo que ahora creo que se ve mucho, ¿no? En redes sociales, el tema de la gente con los Open Cloud que ahora veremos, es dejar que la gente haga algo por ti y tú ni siquiera supervisarlo, ¿no? Entonces el siguiente paso de los chatbots es lo que hablaba, no sé si ya se llama CloudBot, porque han estado cambiando de nombre muchas veces, no sé si ahora, creo que empezaron con Open Cloud o... sí, no sé. Exactamente, pues no sé ya si sigue estando ahora CloudBot o Open Cloud, está ahora. No sé. Open Cloud puede ser, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿qué es esto para la gente que no lo conoce? ¿Quién no ha visto nunca CloudBot o Open Cloud? ¿Quién no lo conoce? Vale. Eso fue un proyecto que creo que se codificó en septiembre, o sea, estamos hablando de ni menos de un año, y fue un desarrollador suizo que dijo, oye, esto de la gente está muy bien, pero ¿y si lo democratizo para que la gente se pueda montar un agente sin necesidad de programar? Entonces, el CloudBot o el Open Cloud coge la base de lo que es los agentes de IA, lo que es la capacidad de que los agentes puedan tomar acciones por ti, y tú lo puedes desplegar para que sea como tu asistente personal. Entonces, al final es una IA que, con las acciones o las tools que veremos ahora a continuación, es capaz de tomar acciones por ti. A mí siempre me gusta poner mucho este vídeo. Lo que pasa tiene audio, pero no se va a escuchar, pero lo voy a poner con subtítulos, para que veáis un poco la potencia, esto es el Google I.O. de 2025, de lo que es un agente de IA en práctica. A ver. The latest research prototype of Project Astra, and we're going to see how it can help me fix my bike. Hey, go online and look for a user's manual for a Huffy mountain bike. I have found a user manual for you. What would you like to know about it? Okay, cool. Now scroll until you find the section about the brakes. Sure thing. Looking for that page now. I think I stripped this screw. Can you go on YouTube and find a video for how to fix that? Of course. I'm opening YouTube now. This looks like a good video. Place a rubber band over the head of the screw Oh, and nice. press down firm. Can you go through my emails with the bike shop and find which size hex nut I need? Sure. According to the email from Bicycle Habitat, you need a 3/8" hex nut for your sprocket. I've highlighted the correct bit for you. It seems like I need a spare tension screw. Can you call the nearest bike shop and see what they have in stock? Yeah. Calling them now. I'll get back to you with what they have in stock. I think my brake pads are wearing down. Can you check the manual again and see if it talks about them anywhere? According to the manual, if you look on page 24, Do you want to get lunch? Yeah, give me 5 minutes. Can you finish what you were saying? as I was saying, if you look on page 24, section 2, you'll see how to replace the brake pads. Hey, any updates on that call? Yep, I just got off of the bike shop. They confirmed they have your tension screw in stock. Would you like me to place a pickup order? Could you show me some examples of dog baskets I could put on my bike? Sure, I can help you with that. Just give me a moment. Here are some options.
I think Zuka would look really great in these. Como habéis visto, la diferencia es como tú tienes una aplicación, ¿no? Que aparte de darte información, o sea, la IA tiene la información de los tornillos como son, etcétera, pero es capaz de irse al manual, es capaz de llamar a una tienda, es capaz de buscar en internet de los últimos productos que hay. Entonces ese es el siguiente cambio grande, es como la IA, aparte de toda la información que tiene, poder interactuar con ella, cómo la podemos hacer para que nos ayude a tomar acciones, en este caso nosotros vamos a hacer aplicaciones para el usuario, para que el propio usuario pues sea capaz de hacer cosas diferentes con nuestra aplicación, no solo interactuando en la... Yo voy a ver por qué esto por aquí grande. Vamos por aquí. Vale, entonces todo lo que hemos visto, tanto OpenCloud, para la gente que lo conoce, tanto el vídeo que hemos visto, el tema de todo lo que veis en redes sociales de los agentes, todos tienen la misma arquitectura. La arquitectura de los agentes es agnóstica. Da igual el tipo de agente que hagas, el LLM que utilices, todos tienen la misma base, que es, tú tienes el LLM, que puedes elegir el que tú quieras, Gemini, puedes utilizar los modelos de OpenAI, de Anthropic, tú tienes el LLM que va a ser el núcleo, va a ser quien decida qué flujos se van a seguir y qué acciones se van a tomar para cumplir lo que pida el usuario. Es importante que tenga contexto de qué necesita completar o qué le ha pedido el usuario para hacer. Por supuesto, le tenemos que dar autonomía para que la IA sea capaz de interactuar con el mundo exterior para completar la petición del usuario, que la IA tenga herramientas, que es un concepto muy importante, para poder interactuar con el mundo exterior y poder completar lo que el usuario le pide. Y por último, muy importante, que luego hablaremos al final, es algo que hacer, porque las IAs son muy complacientes en el sentido de van a intentar lo máximo posible completar lo que tú le pidas. Entonces hay que tener cuidado cuando tú programes, decir, vale, ¿hasta dónde vamos a limitar de que la IA sea capaz de conseguir lo que quiere el usuario? Ya estamos hablando dependiendo de qué caso de uso, pues si tenemos aplicaciones que tocan material sensitivo, o si a lo mejor estamos con temas de bancos, temas de permisos, etcétera, pues ver hasta dónde lo vamos a dejar, porque la IA realmente lo que va a intentar es hacer lo máximo posible para completar lo que le pide el usuario. Pero el concepto más importante de toda la arquitectura de un agente es las herramientas, las tools. Por defecto, lo que hemos visto antes es que los LLM no pueden interactuar con el mundo exterior. Por defecto no pueden acceder al mundo exterior. Entonces, nosotros vamos a crear herramientas propias en código Dart, que en el caso que vamos a hacer ahora para una aplicación de Flutter, que le vamos a dar al LLM, se la vamos a describir, oye, tienes este set de herramientas que puedes utilizar para completar lo que el usuario necesita. Y el LLM te va a pedir a ti, como programador, a ti como aplicación, de, oye, necesito utilizar esta tool para completar lo que el usuario me ha pedido. Y tú lo que vas a tener que hacer es capturar esas requests y producirlas y darle la información al LLM para que complete lo que el LLM está pidiendo. Entonces, gracias a las tools y la información que tiene el LLM, va a ser capaz de juntar esas cosas y darle lo que necesita al usuario. Esto sería un flujo normal de un agente de IA. No sé si tengo por aquí un puntero, a ver si se ve un poco. Bueno, se ve regular, ¿no? Bueno, un poquito sí se ve. Vamos a ver un poco. Todos los agentes normalmente empiezan así, ¿no? Tienen un ciclo donde empiezan por una acción del usuario. Puede ser que el usuario le pida algo directamente en un chatbot, o puede ser directamente que el usuario, pues a lo mejor clique un botón, no hace falta directamente que sea un chatbot, porque como hemos visto, los agentes pueden ser bastante autónomos y no hace falta ni siquiera ni crear interfaz muy compleja, ¿no? Porque la gente va a estar corriendo por detrás. Entonces, el primer paso que va a hacer es, vale, tengo esta información del usuario, tengo estas tools, vale, ¿qué puedo hacer con ello? O sea, ¿qué necesito hacer? Planifico los pasos que necesito completar para solucionar lo que me está pidiendo el usuario. O sea, si necesito ir a una base de datos, si necesito ir a la aplicación del tiempo, si necesito enviar un email, va a utilizar esa herramienta, nos va a pedir a nosotros como programadores de, oye, necesito enviar un email, necesito utilizar la herramienta X para completar lo que me ha pedido el usuario. En la misma IA, el propio agente va a evaluar lo que ha producido y de forma autónoma, que es muy importante en el tema de la aplicación agéntica o de los agentes de IA, va a decidir la IA, él o ella mismo, va a decidir si ha completado lo que el usuario ha pedido. Si no lo ha completado, puede empezar otra vez el bucle. Este bucle puede ser de horas, puede ser minutos, puede ser días. Entonces va a haber un bucle de una forma autónoma en la que
la IA va a estar interactuando con el mundo exterior o incluso con el usuario para completar lo que le ha pedido. O, si ya lo ha completado, pues directamente se lo podemos enseñar al usuario, o bueno, pues no tiene por qué enseñar un texto, puede ser directamente que la IA pues envíe un correo de notificación, puede ser que te envíe un push notification, puede ser cualquier cosa. A mí me gusta mucho hacer este ejemplo, sobre todo para la gente que conoce OpenCloud o CloudBot, es que al final un agente se resume básicamente en un LLM, cuanto más inteligente mejor va a funcionar el agente, más caro va a ser el correrlo, las tools, ese set de tools que tú le vas a programar cuanto más grande mejor, porque va a tener más opciones de interactuar con el mundo exterior, y por último los prompts, ¿no? Decirle a la IA cómo tiene que utilizar esas tools y cómo tiene que interactuar con esas tools para que, oye, pues no se vuelva loca intentando, no sé, escribir una base de datos, que no se vuelva loca, a lo mejor buscando el tiempo, pero como no tiene la localización del usuario, no sabe realmente dónde tiene que pedir el tiempo, ¿no? Entonces, con todo eso en un bucle, eso es un agente de IA. O sea, que a lo mejor suena como muy complejo un agente de IA y es básicamente 3 o 4 cosas orquestadas de una manera correcta y con eso ya tenéis un agente de IA y podéis hacer vuestros propios agentes, ¿no? Entonces me gusta como poner estas 3 ejemplos de, oye, vale, pero esto está muy chulo y es como hablamos de UI. ¿En qué casos de uso realmente podría utilizar un agente de IA? Pues a mí, estos 3 casos de uso son los que más me vienen a la mente, que es, oye, muchas veces tengo aplicaciones que tienen flujos muy complejos. Una vez daba una charla donde había una persona que tenía una empresa que una de la parte de la aplicación era registrar el usuario y saber que era un usuario real, ¿no? Entonces, claro, dependiendo del documento que tuviera, necesitaba mostrar una cosa u otra, tenía que completar unos pasos u otros. De eso, de una manera programática, como programadores, hacer un flujo completo que tiene varias bifurcaciones es muy complejo. Pero sin embargo, un agente es capaz de decir, oye, mira, pues te doy estas 30 tools, interactúa con el usuario para completar el objetivo de registrarse, por decir algo. Entonces, en ese caso, los agentes de IA funcionan muy bien. También el tema de si yo tengo una aplicación en la que, oye, tengo que interactuar con una base de datos externa o con el tiempo o con una lista de correo cualquiera, ahí funciona mucho mejor que tener un chatbot que no puede comunicarse con el exterior. Y muy relacionado con el tema de los flujos completos es, muchas veces nos pasa como programadores que olvidamos que los usuarios van a interactuar con nuestra aplicación de maneras muy complejas y muy diferentes que nosotros ni siquiera imaginamos cuando desarrollamos una aplicación. Eso con el agente, digamos que se lo delegamos a la gente de pelearte tú con el usuario, que yo te voy a dar aquí las tools y ya tú lo que necesitas hacer con el usuario, pues búscate las tools, ¿no? Entonces está guay porque muchas veces a lo mejor nosotros como programadores no pensamos en todos los flujos, pero luego va la gente es capaz de ayudar al usuario en un momento que esté bloqueado, ¿no? Eso pasa mucho con interfaces gráficas muy complejas, dashboard con muchos pasos, a lo mejor gente mayor que no sabe utilizar muy bien los móviles, o gente joven, que también me he encontrado gente joven. Entonces la gente ahí te puede ayudar, que te va a guiar, te va a decir, oye, mira, pues estamos en este paso. Me hace falta que me des tu DNI para completar tal. Entonces ahí brillan muy bien los agentes, ¿no? Entonces hemos visto los chatbots, hemos visto los agentes de IA y en la charla en realidad las de las aplicaciones agénticas. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que tú al final un agente de IA, como hemos visto, no hace falta ni siquiera enseñar una UI, puede ser algo que esté corriendo en el backend, y sin embargo, una aplicación agéntica es algo que el usuario está interactuando, tiene una UI, ¿no? Es algo de una aplicación móvil, una aplicación web, donde nosotros podemos integrar algunas capacidades de IA, pero nosotros decidimos como programadores si queremos enseñárselo al usuario o no. A lo mejor nosotros lo tenemos corriendo de fondo, el usuario simplemente está interactuando con la aplicación y no sabe que hay una IA detrás orquestando cosas, ¿no? Para mí, bueno, seguro que si habéis programado o habéis utilizado Visual Studio Code, la parte de Agentic Mode o Agent Mode son aplicaciones agénticas. Cloud Code y Gemini CLI son aplicaciones agénticas. Son aplicaciones que tú puedes utilizar de manera tradicional o puedes tener capacidades de IA donde va a interactuar con la misma aplicación que tú interactuarías como programador y es capaz de hacer acciones por ti, ¿no? Es capaz de ir a la terminal, abrir ficheros, es capaz de hacer un pull request, es capaz de cambiar de ramas y todo eso pues son aplicaciones agénticas, ¿no? Para mí la diferencia entre considerarlo un agente de IA o una aplicación agéntica, para mí es la autonomía, ¿no? Es lo que tú tienes que estar pendiente como usuario de lo que está haciendo la IA. Los chatbots al final, ¿qué? Pues tú estás directamente metido en el chat esperando que te conteste para tú contestarle. Una aplicación agéntica es, bueno, le puedo delegar algunas cosas, ¿no? Sobre todo programando, de, oye, bueno, arregla esto o haz esto y yo mientras estoy utilizando la aplicación de otra manera. Y luego cuando tienes un agente es, bueno, pues mira, yo te digo lo que tienes que hacer y ya me responderás cuando hayas terminado, ¿no? Para mí la diferencia, aunque es una línea muy difusa, es dónde tenemos la autonomía o la libertad de dejarlo hacer, ¿no? Ahí es donde para mí está la mayor diferencia. Así que vamos a hacer una aplicación agéntica, ¿no? En media hora podemos montar una aplicación agéntica.
Vamos a utilizar Gemini y Firebase, que es una combinación que nos va a permitir hacerlo de una manera muy sencilla. ¿Hay alguien que no conozca Firebase? Levanta la mano, sin vergüenza. Vale, perfecto, bien, importante saber, porque si no me pongo yo a hablar rápido de Firebase y no he hecho ni una pequeña introducción. Firebase es un backend as a service, es un servicio de Google, que lo que te permite es no tener que programar tú todo un backend, sino que tú puedes utilizar directamente servicios, ¿no? En este caso, lo que nos va a proveer es un servicio para conectarlos con Gemini, ¿no? En vez de nosotros tener que atacar una API, tener que hacer una autenticación, tener que configurar todo eso, Firebase va a tener un servicio que se llama AI Logic, que lo que te permite es, tú integras Firebase en tu aplicación, que son con un comando simplemente, y con eso ya puedes acceder directamente a Gemini de una forma segura, de una forma con cuotas, de una forma con reglas de seguridad para que no se vaya de madre, y entonces lo que nos permite Firebase es utilizarlo de una manera muy sencilla. Tiene su SDK oficial, que se llama Firebase AI Logic SDK, que lo que te permite es, pues eso, en tu aplicación de frontend, que es verdad que no se recomienda mucho directamente consumir el frontend aplicaciones de la IA, porque el tema de API keys, pero bueno, no vamos a entrar hoy en la charla. Pero lo que nos va a permitir es simplemente pues, atacar a Gemini directamente desde nuestra aplicación de Flutter. Tenemos un paquete oficial, por supuesto, en path.dev, tenemos Firebase AI y con eso podemos utilizar directamente nuestra IA. Pero, como utilizamos Firebase y Firebase utiliza API keys, tenemos otro paquete, sobre todo para luego cuando investiguemos vuestra casa, que se llama Google AI Dart, que es el tema del LangChain, soporte del LangChain, que nos permite utilizar el API key. Entonces, en la aplicación de Flutter Code, lo que he hecho es, para daros la libertad de utilizar uno u otro, tenéis una interfaz, no me quiero poner muy técnico del tema de software, pero simplemente es algo que nos va a permitir cambiar entre la implementación con Firebase y la implementación con LangChain. Entonces podéis utilizar un servicio u otro de una manera muy rápida, ¿vale? Es como un plug and play, ¿no? Cogéis un servicio, lo utilizáis, o cogéis el otro. Uno, el de Google AI Dart Service, sí vamos a poder utilizar el tema de la API Key. Si vais a Google Cloud, cogéis una API Key, lo podéis utilizar. Y el otro necesitáis un proyecto de Firebase, que es una buena manera de empezar a conocer Firebase. Y a lo mejor pensáis, vale, pero eso suena complejo, ¿no? O sea, conectar mi aplicación a Firebase tiene que ser difícil, o tiene que utilizar Gemini, que mucha gente habla, tiene que ser complejo. Son 5 líneas. 5 líneas literalmente en lo que necesitáis para, en una aplicación de Flutter, poder decir que es una aplicación con IA. Muy sencillo, y como está ahora mismo el mercado de startup, igual la podéis hasta vender por millones de euros rápidamente, solo con 5 líneas de código. La explico muy rápido, pero yo creo que casi se entienden, ¿no? Sin conocer incluso Firebase. Aquí lo que le decimos es, oye, yo quiero utilizar Gemini 2.5 Flash o 3.0 Flash, cualquiera. Oye, aquí tengo el prompt de, lo que el usuario o yo como aplicación le va a pasar en la IA. Generamos el contenido, como hemos visto antes, tenemos diferentes tipos de contenido, tenemos contenido de texto, imágenes, vídeo, entonces podemos generar un content.text para decirle, oye, lo que te voy a pasar es un texto, y lo que vamos a utilizar es el método GenerateContent, donde le pasamos una lista de prompts, porque puede ser más de uno, y ya con eso esperamos la respuesta, y ya con eso vuestra aplicación está utilizando la API de Gemini, y ya en vuestra aplicación podéis utilizar cualquier funcionalidad de ella, solo con 5 líneas, o sea que es muy sencillo, no requiere, y el setup de Firebase lo buscáis en internet, y es que es con un CLI que tienen, con una aplicación terminal, se configura en un momento, o sea es que es súper sencillo. Lo guay, no me quiero meter mucho porque creo que es más de introducción, Google tiene como 2 backends, tiene Google AI y Vertex AI. Google AI tiene un free tier gratuito bastante grande que podéis probar, y Vertex AI digamos que es ya su entorno de producción, ¿no? Donde ya tú puedes tener tus cuotas, tú puedes tener temas de tener en diferentes regiones por si se cae una región, y todo mucho más profesional, ¿no? Pero que sepáis que el SDK es el mismo entre uno y otro, o sea que podéis programar para la parte de prueba, y si en algún momento vuestra idea llega a algún lado, que sepáis que cambiarlo de un backend a otro es cambiar un método, como veis. Entonces es muy sencillo, es solo esa diferencia. Voy a enseñar un poquito con LangChain para que lo veáis un poco por si queréis utilizar esa alternativa open source, pero que sepáis que más o menos igual, lo que cambia es un poco la sintaxis. Donde arriba definimos que vamos a utilizar un cliente de Google, y aquí lo vamos a pasarle directamente el API Key, ¿no? Para que directamente utilice el API Key, y aquí no necesitamos ningún proyecto de Firebase. Y como veis es muy parecido, muy sencillo. Tenéis el prompt, que puede ser el string, igual el content.text, tenemos el método igual GenerateContent, y ahí en este caso cada vez que llamamos el método GenerateContent le decimos qué modelo queremos utilizar,
y el request, que simplemente pues tiene como varios parámetros, ¿no? Es un poco diferente la API, pero básicamente es lo mismo. Simplemente creáis un contenido, le decís qué modelo queréis utilizar y listo. Entonces, el SDK de Google tiene un montón de cosas, que es esto, ¿no? La generación de texto solo con un shot, o sea, yo le envío algo a la IA y la IA me responde. Tenemos la parte de chat, que la diferencia es que va a tener como un historial de lo que le hemos estado enviando por sesión, ¿no? Entonces, si queréis montar un chatbot, pues la mejor opción, porque tiene al final la información de lo que se ha visto antes. También le podemos inyectar unas instrucciones de sistema para que directamente la IA tenga como un contexto de lo que tiene que hacer. Entonces la IA pues, le puede decir, oye, mira, si eres un agente de viajes, entonces compórtate de manera que la gente reserve más viajes. O eres un chatbot que lo que tienes que hacer es ayudar a la gente a resolver tareas. O eres una aplicación que lo que ayuda es a generar código, cualquiera. Le podéis inyectar unas instrucciones que no tienen que estar en cada prompt. También una parte muy importante, sobre todo si va a ser producción, es el tema de safety settings, que es decir a la IA cuándo debe parar o qué comportamiento o texto debería no hacerle caso. También le podemos inyectar un cliente HTTP, no muy relevante, pero lo que es más relevante es el tema de las tools, que es lo que hemos visto antes, ¿no? Lo hemos visto que al final el paso grande es interactuar y darle permiso a que un LLM utilice las tools. Pues tenemos las tools y tool config. Creo que esta es la slide más importante, o sea que si tenéis que prestar 2 minutos de atención a la charla es ahora mismo. A lo mejor hay preguntas sobre esto si lleváis swap, guay. Que tengáis en cuenta que los LLM no pueden ejecutar código. Los LLM en ningún momento, y aunque sea una aplicación agéntica de propio código, los LLM nunca pueden ejecutar código. Nosotros lo que vamos a hacer es darle al LLM una opción de ejecutar, de pedir a nosotros ejecutar código. Entonces, nosotros lo que va a hacer el LLM es decirnos, oye, necesito ejecutar esta función con estos parámetros. Y nosotros vamos a ejecutar la función que nos está pidiendo y devolverle la respuesta al LLM. Parece un poco complejo el diagrama, pero es muy sencillo, lo vamos a ver. Como el LLM no puede ejecutar código, es como una persona que nos va a decir, oye, ¿me puedes hacer esto? Y nosotros, como aplicación o como agente de IA que estamos construyendo, vamos a capturar esa petición del LLM, vamos a hacer lo que tenemos que hacer en nuestro código y devolverle a decir al LLM, oye, esta ejecución ha dado este resultado, ¿ha dado algún error o está bien? Y el LLM con eso es lo que necesita para responder al usuario. Si lo vemos en el diagrama, nosotros tenemos nuestra aplicación, ¿vale? Que es lo que nosotros estamos programando. Y tenemos Gemini, tenemos el backend de Gemini. Voy a poner un poco más por delante y lo vemos mejor. Entonces nosotros siempre que el usuario está interactuando con nuestra aplicación en el momento que interactuamos con la IA, ¿no? Le decimos, oye, el usuario ha pedido esto o nosotros programáticamente le hemos metido esto en el prompt. Nosotros cuando le enviamos el prompt, le enviamos también un apartado de esto es lo que ha pedido el usuario y estas son las tools que tienen disponibles. Si necesitas hacer algo con las tools, están aquí. Este es el listado que puedes utilizar. La IA no se va a ir a leer tu código. La IA no puede ejecutar tu código. Solo las funciones o las tools que tú le estás pasando aquí son los que la IA va a ser consciente de poder utilizar para pedir o para resolver lo que el usuario le está pidiendo. Entonces, nosotros aquí tenemos dos opciones. Que Gemini diga, oye, no me hace falta utilizar ninguna tool para completar lo que el usuario me ha pedido. Entonces, pues simplemente, oye, aquí tiene la respuesta. Y finalmente, o nos puede decir a nosotros, mira, me hace falta ejecutar esta tool, esta function, con estos argumentos. Porque la IA es capaz de, imaginemos que tenemos una función, ahora vamos a ver en el ejemplo, de sacar cita para algo, ¿no? Y a lo mejor el usuario le ha puesto un prompt de 10 líneas contándole su vida de es que me encuentro muy mal, que necesito pedir cita con el médico, este es mi DNI. Pues la IA es capaz de toda esa información extraer el DNI, que a lo mejor lo necesitamos para hacer la petición de reservar una cita, es capaz de extraerlo para nosotros. Entonces, nuestra aplicación lo que va a recibir es, oye, me hace falta ejecutar la tool de sacar una cita con este DNI. Aunque el usuario haya escrito 10, 30, 40 líneas contando su vida, la IA es capaz de, con esa información, extraer y decir a nosotros, oye, para lo que me está pidiendo el usuario, me hace falta el DNI y me hace falta ejecutar esta función. Entonces nosotros, en nuestra aplicación, lo que vamos a hacer es capturar esa respuesta y lo que vamos a hacer es ejecutar lo que nos está pidiendo. Y ahora lo que vamos a hacer es decirle a la IA, oye, pues mira, ya lo he ejecutado y esto es lo que me ha dado. Me he creado la cita o no se puede crear la cita, no había cita disponible, etc. Entonces le vamos a volver a pasar a la IA de, oye, el prompt, todo el historial del prompt que teníamos antes y el resultado de la tool o de la function call que hemos llamado. Y la IA puede decir, vale, pues ya está, ya no necesito nada más, se lo devuelvo al usuario. O puede, como hemos visto antes, entrar otra vez en el bucle de pedirnos otra tool para seguir interactuando con la tool que tiene disponible para poder cumplir lo que el usuario le pide.
Yo creo que es más complicado de explicar que realmente lo que es el diagrama, ¿no? Pero que tengáis en cuenta que la IA no puede ejecutar código por nosotros. La IA no puede leer tu código. La IA te va a pedir que tú, como programador, como aplicación ¿no? que está corriendo, que le ejecutes ciertas funciones para resolver lo que el usuario le pide. Ahora vamos a ver el código, que yo creo que se ve incluso más sencillo. Para definir las funciones, como hemos visto antes, la IA no lee tu código, la IA no puede ejecutar tu código, tú como programador le vas a decir las funciones que tú tienes disponibles. ¿Qué pasa? Imaginar, esto me lo pregunta también mucha gente pero si yo tengo una aplicación y tiene un montón de funciones, métodos propios, ¿la IA va a coger y va a buscar en el repositorio, en el proyecto y va a poder utilizarlo? No. Solo las funciones que tú le declares son las funciones que la IA puede utilizar. Vamos a verlo rápidamente cómo se declara una función. Entonces nosotros tenemos el nombre que tenemos para definir de la función. Oye, simplemente es un acuerdo entre la IA y nosotros como programadores de, oye, ¿qué es lo que necesitamos conocer o de qué función estamos hablando? Y la parte, yo creo que más importante es la segunda línea, que es, oye, ¿qué descripción, qué le tengo que pasar? O sea, ¿qué le digo yo a la IA que hace la función? Porque la IA no va a leer la función. La IA solo va a entender lo que tú le expliques que hace la función. Es como una caja negra, ¿no? Tú le estás diciendo a la IA, oye, utiliza esta función para hacer esto, pero la IA no sabe ni cómo funciona la función, ni lo que tiene por dentro, ni si está programada en un lenguaje, ni si eso hace de un servicio externo, ni cualquier historia. Es simplemente, lo que va a hacer es, con lo que tú le describas, pues va a entenderlo y va a tener ese contexto para ser capaz de utilizarlo o no utilizarlo. Así que es muy importante darle una buena descripción, sobre todo una descripción que sea representativa de lo que hace la función, porque es la única manera que va a tener la IA de saber si tiene que utilizar esa función o no tiene que utilizar esa función. Y ahora el último apartado, pues simplemente es, oye, los parámetros que me hacen falta para ejecutar la función. En el caso de obtener el tiempo, pues oye, me hace falta que me digas qué ciudad necesitas para obtener el tiempo. Si tú aquí le dices que estos parámetros son requeridos, igual que tienes optional, la IA sabe que no puede nunca ejecutar esa función si no tiene parámetros. Entonces, a lo mejor, si el usuario no le ha dado los parámetros necesarios, la IA le va a volver a preguntar al usuario antes de pedirte a ti ejecutar la función, porque sabe que este parámetro es sí o sí requerido. Y ya aquí pues explica un poco, incluso también esa descripción se la puede dar al usuario de, no es que me hace falta saber el nombre de la ciudad o si lo quieres en grado o Fahrenheit, ¿no? Grado centígrado o Fahrenheit. Entonces, luego lo que hacemos es, igual que instanciamos el modelo antes, lo que hacemos es pasarle ese listado de funciones y ya está. Ya con eso la IA entiende el listado de funciones que tiene disponibles para utilizar. LangChain es muy parecido. O sea, al final tiene una sintaxis diferente, pero tiene el nombre, descripción, parámetros, etcétera, y la parte de inyectarlo es muy parecida. Para que veáis que son dos proyectos independientes, pero son muy parecidos porque al final, incluso en diferentes ecosistemas, es todo muy parecido. Entonces la parte más importante es, oye, ¿y el modelo? ¿Cómo me pide a mí como programador que yo necesito una función? Pues lo que haces es, igual que tú tienes una interacción normal con la IA, ¿no? Donde tú le pides, en vez de generate content, un send message, pues tú tienes response.text, ¿no? Que es la respuesta de la IA. Y eso, como hemos visto antes, ahí se podría acabar la función. O la interacción. Pero dentro de esa respuesta también tenemos un apartado que es function calls. Eso es un listado de las funciones que la IA nos está pidiendo para completar la petición del usuario. Entonces lo que tenemos que hacer es simplemente iterar en esa lista que nos ha dado la IA para saber qué funciones tenemos que ejecutar. Y ahí simplemente pues hacemos un for, ¿no? Vamos iterando en lo que nos ha pedido la IA y dependiendo del nombre, ¿no? Oye, pues si me ha pedido este nombre, pues lo que hago es llamar a mi propia función local. Que esa función, lo que he dicho antes, eso puede estar programado como tú quieras, puedes utilizar el servicio que tú quieras, pero aquí lo que hago es capturarlo, obtener el argumento de la ciudad, en el caso del ejemplo, y pasárselo a mi propio método, ¿no? Este método se puede llamar getCurrentWeather o el nombre que tú quieras. Este string es independiente de esto, incluso si aquí tienes 10 llamadas, es igual. Tú lo que le estás diciendo a la IA es, oye, esto es la tool o el apartado donde si necesita el usuario tener el tiempo, aquí es donde se va a ejecutar. Y ya lo que hacemos es enviarle un mensaje de tipo especial, decirle, oye, esta función me ha devuelto este resultado. Y ya ahí tenemos una respuesta, y si necesitamos, pues iteramos otra vez. Más o menos claro, que quiero ir un poco rápido para ver el código, pero quiero que se entienda, ¿no? Vale. Entonces, como veis, no es que sea complejo, no es un código de ciencia ficción de enviar cohetes a la luna, pero a lo mejor es un poco denso de entender. Rápidamente con LangChain, es que no quiero ir mucho por encima, pero es prácticamente igual. O sea, que si no pongo el símbolo aquí arriba, casi no veis la diferencia entre un framework u otro, o entre un paquete y otro, ¿no?
Entonces, pues ya está, simplemente con ese loop que hemos hecho, que sería a lo mejor en total 30 líneas, con eso ya es que hemos hecho nuestra primera aplicación agéntica del tiempo. Como veis, realmente si lo ponemos todos juntos son igual 50 líneas. ¿Hay alguna pregunta antes de que me vaya con el código? Aparte de las preguntas que tendremos al final. ¿No hay manos? Son malas señales, eso que la gente no lo ha pillado. Vamos a verlo en código, que sé que a los programadores nos gusta más ver el código, ¿vale? Vale, vamos a ver un poco grande. Voy a intentar abrir un emulador. Vamos a ver por qué no está funcionando Flutter. Vamos a ver. Vamos a abrirlo otra vez. Puede ser que se haya quedado a ver otras cosas. Vamos a abrirlo. Es para que veáis, vamos a ver cómo en un proyecto medio real se utiliza Gemini, ¿no? Vamos a ver qué servicio estoy utilizando. Vale. Vamos a probarlo, a ver si va todo bien. Voy a abrir el emulador de iOS muy rápido para que veáis. Simplemente, voy a poner un poco más grande, por supuesto. ¿Así se ve bien el fondo? ¿Suficiente? Vale. Que veáis, mira, tenemos el Google AI Service y el Firebase AI Service. ¿Vale? Tenemos todos los servicios dentro de Live AI, mientras ir compilando la aplicación. Y esto lo que tengo aquí simplemente en este AI Service es la inicialización del modelo y un listado muy grande de herramientas. Herramientas como, oye, me hace falta, si necesita el usuario información sobre dónde la venue, pues aquí lo tienes, ¿vale? Si te hace falta guardar algo en favoritos del usuario, puedes utilizar esta tool. Si necesitas abrir el mapa para guiar al usuario dónde es la venue, directamente con esta función puedes hacerlo. Entonces lo que hacemos es directamente utilizar el modelo y decirle, oye, pues eres un asistente para la aplicación de Fluttercom, etcétera, etcétera, ayuda al usuario a hacer lo que necesites. Y aquí, como veis, tenemos el listado de funciones y aquí ya empezamos el chat. Voy a enseñar aquí, a ver, vale, mira, esta es la aplicación, ¿se ve bien? Lo pongo, ¿se ve más o menos bien? Sí, ¿no? Vale, esta es la aplicación de la Fluttercom, más o menos, donde pues tú tienes aquí el listado de charlas, donde pues aquí están las charlas de IA, son charlas, no son las charlas oficiales. Aquí tenemos las charlas que el usuario se ha guardado, ¿no? Puedo no guardarlos. Aquí tenemos los patrocinadores. Aquí dentro están las venues de hoy dónde va a ser el evento, el día 1, el día 2 y pues tu perfil de usuario, ¿no? ¿Ok? No funciona. Vale, entonces, ¿qué pasa? Que un usuario podría utilizar la aplicación directamente así, ¿no? Podría irse aquí, ver su charla, ver la información, ver los speakers que hay en la charla, buscar los speakers, etc. Si dejáis pulsar el logo de Fluttercom, os abre ahí un pequeño chatbot donde podemos interactuar con la IA. Y vamos a ver si funciona la primera, que yo nunca doy nada por seguro. Así que, por ejemplo, vamos a pedirle que hay en la agenda el primer día. La IA, Gemini no conoce Fluttercom, ojalá tuviera los datos para conocer Fluttercom. Pero lo que va a hacer es irse a la tool de, oye, Get Event Tools, que la hemos visto antes arriba, de, oye, la lista de todos los eventos o charlas que se van a dar y las actividades que se hacen aparte de la Fluttercom, ¿no? Entonces, cuando yo le pida qué hay en la agenda el primer día, lo que va a hacer es pedirme a mí como programador de, oye, necesito utilizar esta función de saber cuántas charlas hay o qué charlas hay para dárselas al usuario. Entonces vamos a probar, no sé si va a funcionar, vamos a probar. ¿Estáis pensando? Miren, aquí tenía un breakpoint para ver cómo se ve realmente en ejecución de cómo funciona, ¿vale? Entonces, como veis, aquí tenemos el método handleResponse, donde tenemos la respuesta con la lista de function calls. Si vemos esa lista de function calls, como vemos, la IA ha sido inteligente y del listado de todas las tools que tiene, ha sido capaz de entender que lo que necesita el usuario depende de la herramienta GetEvents, ¿no? Que está bien, pero ahora vamos bien, porque yo lo que le he pedido es, oye, me hace falta información de la conferencia, ¿no? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer, o en el código lo que está, es simplemente mapear, es decir, vale, si necesitamos GetEvents, vamos a ir continuando por aquí, vamos a ir iterando en lo que es la function calls. En este caso va a entrar en este switch, ¿no? Donde yo tengo mapeado el string que hemos visto antes con el callback, con la función que lo va a gestionar. Y en este caso, aquí lo tengo, tengo el método que es handleGetEvents,
básicamente lo que hace es, va a un repositorio, a obtener los eventos, una cosa muy sencilla, lo que hace es, lo vamos a ver juntos. Aquí tenemos los events, que simplemente es una lista con todas las charlas que hay, ¿vale? Y aquí lo que va a hacer es devolvérselo como un string a la IA, donde vamos a tener, vamos a seguir para adelante para que lo veáis exactamente, vamos a tener este string que es events y el summary, ¿no? El summary es simplemente pues, un string largo con toda la información de la charla y esto se lo vamos a pasar a la IA. Entonces, si está todo bien y no hay problema, pues se lo enviamos a la IA. Entonces la IA va a pensar y la IA va a responder ya con la información que le ha pasado. Otra vez nos va a haber una función, o sea, una respuesta, pero en este caso, si nos metemos aquí dentro de las candidatas, de los candidates, no hay ningún lado que te pida ya function calls. Entonces, si vemos aquí la function calls, está vacía, porque la IA ha dicho, vale, pues ya me parece suficiente en este bucle que estamos haciendo, no me hace falta más herramientas, utilizar más herramientas para responder al usuario. Entonces, lo que voy a hacer es enviárselo al usuario. Como veis, pues aquí, para el primer día la agenda es la siguiente. Vale, que esto a lo mejor no es muy interesante, porque ya lo puedes ver en la UI, pero si a lo mejor le digo, ¿hay alguna de IA? De IA, y se lo enviamos, va a hacer lo mismo. Aquí ya no necesita volver a llamar al function call porque ya tiene el contexto, pero imaginaros que fuera la primera pregunta, ¿no? Oye, ¿hay alguna charla de IA? Pues va a hacer lo mismo. Lo que va a hacer es coger la información y te va a interactuar contigo, ¿no? Y aquí me está diciendo, oye, ¿te gustaría que le añada tus favoritos? Como hemos visto antes, no teníamos ningún favorito, va a decir que sí. Venga, sí, para tenerlo, para que no se me olvide asistir a esa charla, ¿no? Igual, aquí tenemos una nueva function call. Esta function call es la herramienta que se llama add favorite. Entonces, directamente con esto, pues la IA entiende que para guardar al usuario la información, pues simplemente tiene que llamar a add favorite, que es pues lo mismo que teníamos antes y realmente funciona igual. Ahora nos vamos a ir para atrás, a ver que todo esté bien, está respondiendo, listo, he añadido la charla 1, a tu favorita, ¿hay algo más lo que puede ayudarte? Muy bien. Entonces, si aquí nos vamos a los favoritos, como veis, está guardado el favorito. Nosotros directamente con el chatbot, no tiene ni por qué ser un chatbot, es capaz de, con las herramientas que ya tenemos programadas, que es añadir o no añadir a favoritos, que esto lo tenemos para el usuario, que sea capaz de tomar acciones por el usuario. Entonces eso es la gran diferencia y eso es lo que es una aplicación agéntica. Es, oye, hay casos de uso en el que es más cómodo utilizar un chatbot o utilizar audio o lo que sea para hacer acciones. Y ahí es cuando la aplicación agéntica funciona mejor. Entonces tenéis el código ahí en el repositorio, echarle un vistacillo. Si queréis hacer algún pull request o cualquier cosa nueva, pues lo podéis hacer. Y como tenéis los créditos, pues podéis directamente utilizar. Pues será de falta, como podéis hacer una aplicación vuestra propia agéntica y podéis probar todo eso. Y a lo mejor, pues quién sabe si de aquí a unos meses pues hacéis una aplicación que se vende por millones de euros, porque empieza a coger mercado, no me extrañaría. Ojalá, me haría, si esto pasa, no sé si va a pasar, por favor escribidme, ahora voy a dar mis redes sociales porque estaría muy contento de conocer que gracias a esta charla hay alguien que ha hecho un proyecto muy chulo. Así que nada, muchísimas gracias por, creo que la hora que hemos estado aquí. Preguntas. Hay swap para las mejores preguntas. Hay mucho. No hay pregunta. Son dos indicaciones, o están muy bien explicados o muy mal explicados. No hay término medio. Es el mismo, y luego vamos arriba, tenemos 5 minutos y venga. A nivel de código, ¿cómo se recoge, o sea, en qué momento, en qué función o cómo se está haciendo la respuesta que tú le estás dando a la IA? O sea, el momento en el que cambia de el input que le estoy dando a buscar esas funciones, pues porque ahí hay como una interpretación Sí, que le tengo sí. que dar. ¿Eso se hace en la API o se hace en el programa? Eso lo haces tú aquí, justo en el handle responses. Oye, cuando yo tengo una respuesta de la IA, aquí tengo... Perdón. Aquí tengo... Aquí es donde tú vas a decidir si en el handle response tengo la function calls y aquí si lo que voy a hacer es directamente pasarle la información al usuario de la IA ya ha respondido y no me hace falta más funciones, o si tengo que entrar en mi propio for, switch, como tú lo quieres tener, y ahí decido con qué herramienta propia, con qué código necesito emparejar la respuesta de la IA. Y luego, como hemos visto en cada una de ellas, perdón, cada una no, aquí, si el resultado de la herramienta
está bien, hay un resultado, pues lo que hago es enviarle el function response para que la IA sea capaz de entender de que esto no es que el usuario haya escrito algo o que yo, como programador, haya escrito algo, sino la respuesta de la función de con este nombre y con este resultado. Justo en esta línea, si te vas al servicio lo tienes entre la 148 y la 170. Lo tienes en el repositorio para verlo tranquilamente. Venga, más preguntas. Por ahí hay una pregunta más. Es un tema denso, pero cuando tengáis un ratito tranquilo en casa, vais a decir, está chulo. Dime. Muchas gracias. Lo primero, quería preguntarte sobre el Android Studio. Sí. Porque no has comentado nada. Sí. En mi caso, yo alguna vez he investigado un poco y lo he probado y tal, pero quería preguntarte cuál es la manera más eficiente a la hora de conectarlo con tu propio IDE. Es decir, para que no, por ejemplo, en mi caso, con un primer ordenador que tuve hasta cambiarme el ordenador porque el Android Studio me reventaba. Sí, sí, sí. Entonces, algún tipo a la hora de utilizarlo. Pues mira, lo bueno es que oficialmente están soportados dos, que son Visual Studio Code y Android Studio. Yo utilizo Visual Studio Code o Antigravity, que al final es un fork, porque son mucho más ligeros y me gustan. Entonces, puedes utilizar de esos dos el que más te guste. Hay gente que lleva mucho tiempo trabajando en nativo y utiliza Android Studio y está contento con él, aunque consume mucho más recursos a lo mejor que Visual Studio Code. Entonces yo te recomiendo que si a lo mejor con Android Studio has tenido muy buena experiencia, Visual Studio Code o Antigravity, que es el IDE de Google con el tema de IA, funciona muy bien. Y son el que uso mayormente en mi tiempo, vaya, con eso con los que programo. ¿Alguna pregunta más? Venga, dos más, hay una y venga, la última y ya os cierre. Hola, enhorabuena por la charla. Muchas gracias. Muy interesante y además muy bien explicado. Quería hacerte una pregunta casi por curiosidad. He visto que la invocación de las tools lo haces por nombre y básicamente cuando la IA responde o necesita que tú ejecutes eso, vas comparando el nombre. Entonces, si el entorno o digamos la batería de tools que tiene es grande, no sé si Flutter, y esto es una curiosidad, tiene algún mecanismo de introspección o reflexión para ejecutar por nombre, porque si no el código de eso puede llegar a ser inmantenible, ¿no? Sí, muy buena pregunta. Y la verdad que en un caso de uso en el que sea un poco más profesional o más grande, claro, si tú aquí tienes los strings, si yo por lo que sea el día de mañana se me olvida y en vez de ponerlo aquí el nombre, o sea, modifico este nombre y se me olvida modificar este nombre, pues no va a funcionar, porque la IA va a haber un problema entre lo que yo pienso que es la función y otro. Aquí en realidad puedes utilizar cualquier cosa. La forma más segura sería utilizar el enums, ¿no? Entonces tú tienes una enumeración y entonces pues ahí tienes el listado. Sabes que si se cambia en un lado te va a pitar el IDE, te va a decir, oye mira, aquí no está con el mismo contenido. O incluso si utilizas el enum, aquí y en la definición, pues lo cambia en un sitio y se cambia en los dos lados. Entonces aquí, como recibe un string, ese string puede ser el hashcode de una clase, puede ser lo que tú quieras, normalmente son enums. Y ahí lo puedes tener más seguro de que si se cambia en un lado, o por lo menos pite el IDE, o se cambia automáticamente. Sí, pero no me refiero a un enumerado, sino me refiero a que si no puedes invocar a través del string del nombre de la función en un mecanismo de introspección que no sea simplemente un enumerado con un switch case, sino algo que te permita ejecutar el código en 3 o 4 líneas, ese tipo de mecanismo. Sí, que lo tenga de alguna manera. Sí, que lo tiene Java, lo tiene... Sí, yo creo que en Dart no lo tiene, porque ahí hay una parte que es con Code Generation, que se puede hacer ese tipo de cosas, donde tú tienes como una parte más compleja, donde puedes utilizar la Select Class, que también te pinta y tal, y de una manera más sencilla, pero no es un patrón que se use mucho. Yo te diría que para este caso, por ejemplo, la gente utiliza mucho más un enum directamente y ese lo tiene unificado entre los dos. Yo no conozco ninguno, si encuentras alguno, dímelo. Pues, me parece curioso, me parece curioso. Es mera curiosidad. Sí, no, pero que si lo investigas, no lo sabes porque puede ser interesante a lo mejor también para enseñarlo en estos ejemplos. Gracias. De nada. Pero una última pregunta. Después de todas formas, tenemos ahora un ratito más en la salida, pues sí, cualquier pregunta me la podéis hacer. Buenas. Tenía una pregunta. En un proyecto de producción, Sí. ¿cuándo recomendarías usar AI Logic frente a Jenkins desplegado en Firebase Function? Muy buena pregunta. Jenkins es otro proyecto, igual que existe el Firebase AI Logic SDK, existe el LangChain, existe otro proyecto que es Jenkins,
que ahora creo que hace como un mes se cortó a Flutter, si no me equivoco. Entonces es igual, al final con lo que sea más cómodo para ti. Como ves, son muy parecidos. Entonces yo ahí decir, o sea, yo creo que lo de Jenkins está bien si viene de otros lenguajes, porque al final tiene la misma sintaxis que otro lenguaje, entonces la curva de aprendizaje es muy rápida. Pero si vas a empezar desde cero y no conoces ninguno, elígete Masterclass. O sea, que no hay ninguno que sea técnicamente mejor. Es simplemente maneras diferentes, o sintaxis un poco diferentes de hacer lo mismo. Así que ahí es ver un poco la comunidad que hay detrás, si hay mucha gente que está trabajando en eso, pues eso es lo que yo elegiría antes de nada. Pero vaya, bueno, las tres son buenas. Vale, gracias. Nada. Tengo que elegir una pregunta. Porque esta vez la pregunta que este taller ha sido muy largo, voy a dar cacharreo. Presión. A ver. ¿Yo se lo voy al profesor? ¿No? ¿Profesor? ¿Se me equivoco de